nos quedaron 2 puntos por dar. Solamente quiero hacer una pequeña recapitulación porque estábamos hablando acerca del carácter. Es algo fundamental en la vida de una persona porque el carácter define cómo es una persona. El carácter es un conjunto de cualidades y de características, de rasgos que definen cómo es una persona. Tiene mucho que ver con tu forma de pensar. Como piensas, así actúas. Tal es el pensamiento en la vida de una persona, tal cual piensa, así actúa en medio de su vida. Y el carácter es ese conjunto de características, de rasgos en la vida de una persona que le van a llevar a pensar y a vivir con una coherencia de vida y con un estilo de vida y con un carácter en Cristo que verdaderamente le va a ayudar a permanecer firme. El carácter se desarrolla. Hay gente que a lo largo de su vida evoluciona. Hay gente que a lo largo de su vida se estanca. Y hay gente que a lo largo de su vida involuciona. Es decir, que lo que ha aprendido va para atrás, camina como los cangrejos. Y depende, iglesia, de ti y de mí, que tú y yo busquemos ese carácter en Cristo y esa vida que crece y que avanza en el conocimiento de Él. Amén. El carácter, los rasgos que me definen, cómo yo vivo, también a veces viene muy señalado por la cultura que me envuelve, por las tradiciones en las que nos movemos. Habrás oído decir muchas veces, pues yo hago esto como lo hacía mi madre, y mi madre como lo hacía la suya, o yo hago esto como mi padre lo hacía, y así porque la tradición marca mucho el carácter de las personas. Y la cultura en la que te mueves es muy enriquecedor cuando puedes hablar con una persona de otro país. Y tú le preguntas y dime, ¿y qué coméis en vuestro país? ¿Y cuáles son vuestros platos típicos? Y cada uno te va a mostrar unos rasgos, unas características que te diferencian y te distinguen a otras personas y a otras culturas. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, ¿qué es lo que toma prioridad? ¿Qué es lo prioritario en nuestras vidas? Lo prioritario es Evangelio y palabra de Dios. Ni la cultura ni la tradición pueden estar por encima de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si tú quieres vivir una vida transformada y renovada, necesitamos ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerda que el carácter se aprende y se desarrolla. Romanos 12:2, ¿lo recuerdas? Fue la cita que dimos la semana pasada. Dice el apóstol, Romanos 12:2, si lo buscas, Sama, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo me transformo? Por medio de, a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. La palabra de Dios ya te muestra cómo uno puede transformar su carácter, cómo uno puede transformar su vida por medio de la renovación de mi entendimiento. Mi entendimiento es mi mente, es como yo proceso las cosas, es como yo entiendo la vida, como yo entiendo el cristianismo, como yo entiendo Dios y su presencia en medio de mi vida. Y préstame atención, iglesia, porque esto es vital para que tu carácter sea perfilado, no conforme a este mundo ni a esta sociedad, porque quien mira a este mundo obtendrá los valores y los resultados de esta sociedad. Pero quien mira en la perfecta palabra de Dios va a ver que su vida y su corazón es renovado, su mente transformada, para que yo pueda comprobar qué es lo perfecto y lo agradable que viene de Dios. Ven conmigo a Efesios 4. De otra manera, Pablo también lo va a explicar. Efesios 4. ¿Cómo desarrollo mi carácter? ¿Cómo perfilo mi conducta?
Efesios 4:22, Pablo va a hablar a la iglesia y pon ahí tu nombre, porque dice la Escritura, 4:22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo, renovaos, renovaos. Pero está ampliando la información porque está diciendo, Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, cómo era mi vida vieja antes de conocer a Cristo, yo actuaba y vivía según pensaba, sin tomar en cuenta a Dios en mi vida, tal vez llevado por cultura, por tradiciones, por los consejos de amistades que me rodeaban. Pero Pablo está diciendo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Algo viciado está dañado, adulterado, está torcido. Hay una forma de pensar torcida, hay un producto dañado en mi mente, puesto que no se acomodaba a la mente de Dios. Recuerda que cuando Cristo viene a tu vida y a tu corazón, yo estaba muerta espiritualmente, tocante a la vida de Dios, a la luz de Cristo. Yo estaba muerta en mis delitos y pecados, pero viene Cristo y trae su luz y trae esa limpieza a mi alma y a mi corazón. Viene Cristo perdonando mis pecados, trayendo sanidad y le da la vuelta y el giro completamente a mi vida, de tal forma que yo ya no soy la misma, tú ya no eres el mismo que antes de conocer a Cristo, y debiera ser así, iglesia. Y Pablo dice, despojaos del viejo hombre porque está viciado, está dañado, está torcido, está adulterado conforme a los deseos engañosos que yo tengo en medio de esta sociedad. Pero dice, y vestíos del nuevo hombre, renovaos en vuestro entendimiento. Mi mente tiene que tener el filtro de Dios y de su palabra en mi vida, para yo ser renovada, transformada y poder vivir una vida de bendición y que verdaderamente bendice mi alma y soy de bendición para otros. Vestíos del nuevo hombre, que según en Dios, creados en la justicia y la santidad de la verdad. Necesitamos que nuestra vida sea renovada para mantener un carácter conforme al carácter de Cristo. Y podíamos ver la vida de David y cómo en David se manejaban 3 o 4 características en él. Una de ellas era que sabía tocar, era un adorador. ¿Recuerdas cómo hablamos que Saúl, por causa de la desobediencia, fue atormentado por un espíritu malo? Saúl, por cuanto no obedeció a Dios, y fíjate que el profeta Samuel confronta su vida fuertemente, porque mira a Saúl y le dice, a Dios le agrada mucho más la obediencia que cualquier sacrificio de alabanza. A Dios le agrada mucho más que prestemos atención a su palabra antes que cualquier otro sacrificio, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como pecado de idolatría e ídolos la obstinación de corazón. Saúl fue fuertemente confrontado. Había 2 cosas en el pueblo de Israel, iglesia, para los hebreos. Muchas cosas eran pecado, pero había 2 cosas que el pueblo judío sabía categóricamente, que la ira de Dios venía por causa de desobediencia. Y eso era cuando el pueblo caía en idolatría, cuando se inclinaba a otros dioses, cuando teniendo al Dios único y verdadero, que hacía milagros en medio de ellos y que les libró de la esclavitud, que el pueblo de Israel cayera en idolatría, arrodillándose en pos de otros dioses creados por los hombres, era pura abominación.
Y otra cuestión era el ocultismo, el invocar a los muertos. El invocar en medio de ocultismo, de hechicería, era de los peores pecados que se podían cometer. Y Samuel confronta a Saúl y le dice: la rebelión y la obstinación delante de Dios es como pecado de idolatría y como adivinación. Locamente has sobrado, por cuanto tú no has tomado tener en cuenta a Dios, Dios también te rechaza a ti en tu reinado. Quienes anotan, esto lo puedes hallar en 1 de Samuel 15:22, por si quieres leerlo en tu casa. Pero continúo con el texto. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios también te desecha ahora para que seas rey. ¿Y qué sucede? Que Saúl es atormentado por un espíritu malo. Y ahí viene David, que dice que sabía tocar el arpa, y le llaman, y cuando comienza a adorar, claramente dice la Escritura que ese espíritu se alejaba de él y Saúl entraba en calma y entraba en paz. Así que mira lo importante que es la adoración, y quiero que anotes: la adoración a Dios libera. La adoración a Dios libera mi alma. La adoración a Dios libera mi espíritu. Cuando tú comienzas a adorar en medio de adversidad, en medio de estrés, en medio de una mala noticia, en medio de cualquier situación, en vez de entrar en bucle y darle vueltas a cosas que a veces no tienen explicación, comienza a adorar. La adoración libera. Era ponerse a tocar con el arpa, un instrumento musical maravilloso, y aquel demonio se marchaba. La adoración libera. Cuando viene el arca y va camino a Jerusalén, recuerda que dijimos que David danzaba con toda su fuerza. Que David, en base al agradecimiento que le tenía a Dios, de dónde Dios le había sacado de detrás del redil de las ovejas, olía a ganado, y sin embargo Dios le eligió y así se lo hizo saber a su esposa. Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y Mical se reía de él, le menospreció en su corazón, y recuerda que David dijo: es por Jehová que yo danzo así, porque Dios me prefirió a mí antes que a tu padre y antes que a tu casa para ser rey sobre el pueblo de Jehová y sobre el pueblo de Israel. Así que danzaré y me haré aún mucho más vil, quizás ante tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien tú has hablado. Y David, en puro agradecimiento, danzaba a Dios. Adora a Dios en agradecimiento. La adoración libera y la adoración agradece a Dios. Y a veces, iglesia, somos muy poco expresivos. Aquí no, aquí hay bastante expresividad en la alabanza. Pero hay que reconocer que a veces nos quedamos muy quietos y necesitamos adorar y expresar a Dios agradecimiento en nuestras vidas. Amén. Valentía. Estábamos hablando de aquella persona que es capaz de acometer, de ir adelante en una empresa arriesgada a pesar del peligro y del posible temor que pueda suscitarte el hacer algo. Es aquel que tiene algo entre manos y va adelante a por ello, a pesar de temores y a pesar de saber que lo que tiene por delante es muy difícil. Porque David se tuvo que enfrentar a un Goliat. Pero iglesia, hay que ser valientes. Yo hablé de 3 ejes en la vida de una persona y que van a marcar puntos de inflexión en la vida de una persona. Desde dónde vas a vivir, a qué te vas a dedicar y número 3, con quién vas a unir tu vida. Ya hablamos la semana pasada de
de esa sandalia que tú ya sabes que te va a hacer daño, pero da igual, estás obstinado, obstinada en conseguirla. Y yo te dije, cuestiónate y párate a ver, porque la valentía va en dos direcciones, en dejar el tren que sabes que te lleva al lugar de ninguna parte, o en ir adelante hacia lo que Dios ha puesto para tu vida. Es lo mismo que cuando uno cambia de país. Yo siempre hablo a todos los hermanos que vienen de fuera para que sean valientes y se esfuercen. Gratis no hay nada. Si alguien te dice vacaciones gratis, sube la ceja así para arriba. No te lo creas. Si alguien te dice que te va a regalar algo, sube el entrecejo hacia arriba. No te lo creas. Nada es gratis. Hermanos, si a mí mañana el Señor me dice, Gema, haz tus maletas, que te marchas a Pekín, capital de China. Pues Gema hace sus maletas y se va a Pekín y se hace ciudadana pequinesa, no, se hace ciudadana china. Y Gema estudia chino y me hago mis papeles y me hago ciudadana china y como chino y me visto como una china y me pinto como una china y como con palillos. Porque cuando uno cambia de país, tú tienes que ir a conquistar y a integrarte al lugar al que vas. Y uno tiene que dejar sus nostalgias atrás. Gema, pero pierdo mis raíces. Nunca vas a perder tus raíces, pero las culturas siempre enriquecen y tienes que tener la valentía y la mente abierta y tu corazón dispuesto para que donde vayas, no te vayas y vayas andando en la sombra o como si no fuera contigo la cosa. No vivas como un extranjero, vive como si fueras un nacional en el lugar y en la tierra donde Dios te ha puesto. Y esto es muy importante, iglesia, vayas donde vayas, pero valentía tiene que ser dónde vas a vivir, a qué te vas a dedicar y tienes que ser responsable y disciplinado. La valentía hace que tú y yo desarrollemos responsabilidad y disciplina. La pereza, el perezoso, hermanos, tiene grandes sueños. Yo he visto a muchas personas como el cuento de la lechera. No sé si conocéis el cuento de la lechera, pero aquella mujer va con su cántaro de leche y va caminito al pueblo, cuando venda esta leche voy a hacer esto y me voy a comprar y me voy... Y uno tiene a veces grandes sueños, pero no entiende que tras esos sueños también hay un sacrificio y hay un esfuerzo. Joven, tú que me escuchas, porque me escuchas, ¿verdad? Yo sé que frente a esa mirada así, sé que estás ahí. Escúchame bien, esfuerzo es necesario. Cuando tú ves un edificio, y en Madrid hay edificios altos bien bonitos que se levantan imponentemente, antes de mirar la altura, tienes que ver cuántas filas de ladrillos hay para hacer ese edificio. Han sido muchos días, muchas horas, durante un largo tiempo, y va ladrillo a ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, y tú estás viendo un edificio que se levanta delante de ti, pero tú tienes que ver el esfuerzo y el sacrificio que conlleva hasta que tú lo levantas. ¿Dios está contigo? Sí, porque leímos en el versículo que David era un hombre, dice que sabía tocar, era hombre valiente, guerrero, con vigor, prudente en sus palabras, y Jehová estaba con él. Si Dios está contigo, Miguel Ángel, lo tienes todo, no necesitas más, pero tienes que ser esforzado y valiente. Quiero casarme. ¿Te estás preparando y te estás formando espiritual, física, emocional y laboralmente? Porque cuando eres joven siempre te dicen, haz una lista. O hay un programa también que dice que es muy famoso porque se citan parejas y dicen, ¿tú qué buscas? Y algunos pueden tener una lista, y cuando termina la lista yo te pregunto, ¿y tú cumples esa lista? Venga, vamos a tachar esto, no es tan necesario, y tacho esto otro. Hermanos, jóvenes, prepárate y fórmate,
para que cuando llegue esa persona que Dios tiene para ti, tú estés a su altura y esa persona esté a tu altura. Pero busca en tu vida desarrollarte y prepararte. Eso es fundamental, iglesia. Así que la valentía requiere responsabilidad, requiere disciplina. Y la valentía requiere luchar contra el menosprecio. Hay que ser valientes, iglesia, porque tienes que saber que mientras tú estás edificando tu vida y mientras otros ven la bendición en tu vida, vas a tener que luchar con el menosprecio y muchas veces con los de dentro de tu casa. El mismo Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Porque al mismo Jesús los suyos no le reconocieron como el Hijo de Dios. Nadie es profeta en su propia tierra. Y ahora ven conmigo a Filipenses 1:27, porque Pablo también está hablando a la iglesia de los filipenses. Y mira lo que les dice. Filipenses 1:27. Solamente, y ya ves tú, solamente, como si esto ya fuera poco, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Recapitula, piensa en lo que estamos leyendo. Pablo dice: solamente que te comportes como es digno del Evangelio. Compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. Ya sea que vaya a verte o que no esté ausente, pero que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Porque para ellos ya es indicio de perdición, mas para vosotros lo es de salvación. Iglesia, ¿vamos a ser intimidados? Sí. Vamos a ser presionados en medio de proyectos, en medio de vivir una vida que le agrade a Dios. Tú vas a ser muy presionado y presionada y te van a decir: pero tú ¿por qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Y tú por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Y tú por qué no puedes hacer esto? ¿Y tú por qué no te vas de discotecas? Y la gente se opone y le da rabia. Pero Pablo está diciendo que oiga de vosotros, que te comportes como es digno del Evangelio y que estéis unánimes en el Evangelio, que tengáis un mismo espíritu y que en nada estéis intimidados por aquellos que se oponen. Dile a la persona que tienes a tu lado y dile: compórtate como es digno, compórtate como es digno del Evangelio. Y no te dejes intimidar. Escúchame, Sebastián, no te dejes intimidar. Mírale, ahí está. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar, porque la gente te va a ver diferente y quieren que tú vayas a su ritmo, porque el que está manchado y en las tinieblas no soporta que nadie esté en la luz. Y cuando ven a alguien brillar en Cristo y cuando ven a alguien que está destacando por algo diferente, a la gente le molesta y quiere que todo el mundo vaya igual de sucio. Y hablo del interior, no hablo del exterior, que nadie se confunda, porque uno es pobre pero digno. Y sabes, el Señor quiere que tú y yo estemos firmes en la fe y que en nada te dejes intimidar. Y necesitas valentía para hacer frente a todo menosprecio. Cuando Isaí llama a David
habían ido a la guerra por los filisteos y los 3 hermanos mayores de David estaban en la guerra. Así que Isaí llama a David y le dice: toma esta comida y vete al campo de batalla y pregunta a tus hermanos para saber cómo están. Así que David, muchacho obediente, se va a la batalla. Y es justamente cuando Goliat está arengando al ejército de Israel y está diciendo David, llega y lo primero que dice es: ¿quién es este incircunciso filisteo que está yendo en contra de los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo que les está provocando? ¿Y qué harán al que venza a Goliat? Y el hermano mayor que estaba allí y los amigos de él comienzan a decirle: al que pueda vencer a Goliat, el rey le engrandecerá con muchas riquezas. Le dará a su hija por esposa y le eximirá de pagar tributos en todo Israel. Al que venciera a Goliat, 2,70 m, iglesia, toda valentía va a traer su recompensa. Toda hazaña que tú hagas, toda buena pelea que tú batalles para Dios, tiene su recompensa. En aquel tiempo, esto no es para ahora, pero a David le tocó en suerte riquezas, casarse con la hija del rey y estar exento de pagar impuestos. ¿Quién no quisiera eso? No pagar impuestos, iglesia. Madre mía. Y cuando David está preguntando, el hermano mayor lo que le dice es: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás preguntando? ¿A qué has venido aquí? Y el pobre David tiene que contestar y decir: ¿pero qué he hecho yo ahora? Solamente estaba preguntando. Y se apartó. Tú has venido porque tienes vanidad y arrogancia y has venido para ver la batalla. Se metían con él. Pero es que más adelante Goliat, cuando ve a David, dice que le vio muchacho, jovencito y le menospreció. Pero más adelante, cuando David le dice a Saúl: quiero ir a pelear contra Goliat, le dice: tú no vas a poder vencerle. Él es mucho mayor, él es un hombre de guerra desde su infancia y tú eres un muchacho. Iglesia, valentía va a suponer hacer frente al menosprecio. Y tú y yo es algo que necesitamos tenerlo en cuenta. Que vas a tener que hacer frente a muchas adversidades. Pero recuerda la palabra de Filipenses: comportaos como es digno del Evangelio. Y quiero que si voy a vosotros, porque Pablo era el líder de la iglesia fuerte, tanto si voy a vosotros como si estoy ausente, quiero oír que estáis firmes en la fe. Quiero oír, iglesia, que cada persona que viene aquí, cuando sale por estas puertas, permanece firme en la fe. Y por nada intimidados por aquellos que se oponen. Amén. Nada de decir sí, 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 y salgo por estas puertas y en la primera embestida del diablo hago y me quiero esconder en una habitación donde nadie me vea y estar escondido. No, hay que hacer frente a la adversidad. Amén. Hay que acoger, aquí en España decimos, hay que coger al toro por los cuernos. Es decir, no vayas capeando, tienes que pararte y sentarte frente a frente con todo Goliat y presentar en oración a Dios todas las cosas, iglesia. Valentía va a requerir disciplina y valentía requiere hacer frente en medio de la oposición y al menosprecio. Vamos con la prudencia, porque dice la Escritura que David era un hombre prudente en sus palabras. La prudencia es templanza, es una persona con cautela, es moderación. La prudencia es sensatez y buen juicio. Hermanos, antes de hablar hay que pensar lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Si somos gente impulsiva, que lo que piensas no haces filtro y sale por tu boca, podemos dañar. Y cuando dañas una y otra vez a las personas, lo que puedes lograr es que la gente se aparte de ti.
Prudencia es necesario en la vida de todo cristiano. Ya no te voy a decir del mundo, que el mundo ni conoce la prudencia, es más, la gente se envalentona. Y es más, es mejor el que peor habla y el que más agresivo es verbalmente. Pero un hijo de Dios no se puede comportar así. La prudencia tiene que acompañar a todo hijo de Dios y tienes que desarrollarla en tu vida. Las malas conversaciones corrompen el espíritu y tienes que ser tardo para hablar, tardo para enfadarte y pronto para escuchar, para oír, para pararte. Y prudencia tiene que venir asociado a nuestras vidas con sabiduría y con el dominio propio. Santiago dice, no os he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la prudencia va muy ligada al dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominar es ejercer control. Yo controlo, yo llevo las riendas, pero dominio propio es tomar control de mí mismo y tomar control de lo que voy a decir, de cómo lo voy a decir y además de cómo voy a vivir y mi comportamiento. Jesús decía que o haced el árbol derecho o haced buenos frutos o malos frutos. Al árbol se le conoce por sus frutos y de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Iglesia, y necesitamos vivir una vida que lleve dominio propio y prudencia en nuestro hablar, en nuestro comportarnos. Ven conmigo a 1 Samuel 18. Antes de hablar, piensa en cómo vas a decir las cosas. Es mejor callarse a tiempo que una mala conversación a destiempo. Cuando vas a hablar con alguien, procura no herir. Y aquí hablo a matrimonios o a cualquier persona, padres con hijos, o tienes un conflicto en el trabajo. Nunca hables o tengas una conversación para herir a la otra persona. Si vas a conversar con alguien, hazlo para construir, edificar y llegar a un punto de encuentro, iglesia. La boca no tiene que ser un instrumento destructivo. Y si en ese momento te ves que no tienes el dominio propio porque estás tan desbordado por dentro que sabes que lo que digas ya va a salir como un huracán, cállate. Mejor te muerdes la lengua y te callas. Y te pones a orar y presentas a Dios en oración todas las cosas. Y cuando tú sabes que hay un carácter adecuado, porque ya Dios te ha hablado y te ha dirigido, entonces conversas entre matrimonios, porque si tú hablas para herir, porque tú, porque a ti, porque a mí, porque en el 1800, y las mujeres somos muy buenas para eso, que las mujeres empezamos porque en el 1820 tú te levantaste por la mañana y no se te ocurre otra cosa que decirme y y los hombres empiezan, ¿qué te he dicho yo? Que no me acuerdo de lo que te he dicho, porque ellos resetean fácilmente. Pero iglesia, antes de hablar para herir, cállate y piensa en lo que vas a hablar. Tu conversación siempre sea para edificar, para ayudar y para construir. Recuerda que estás edificando tu matrimonio, recuerda que estás edificando tu vida, recuerda que quieres levantar un edificio bien alto. Y cuesta mucho cada ladrillo y cuesta muy poco la maza de tu boca, ¡boom! Y has tirado todo lo que has edificado, iglesia.
Así que la prudencia tiene que acompañarte en tu vida. Y cuando llegues a un momento de templanza, entonces hablas y comunicas. ¿Amén? Uy, parece que lo digo un poco agresiva, pero es que yo soy así, soy un poquito visceral. Pero yo tengo mucha templanza, ¿eh? Primera de Samuel 18:5. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 16. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba alocadamente. No. Y se portaba impulsivamente. No. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Es que lo hacían cantando, por eso lo canto. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Mira este texto y párate a meditar en él, iglesia. Porque cuando a un hombre, a una mujer de Dios, le acompaña la prudencia, la sensatez, el buen juicio, la sabiduría, la templanza y el dominio propio, que todos ellos son adjetivos de una misma esencia, Dios le impulsa hacia un liderazgo, y Dios le impulsa a que haya gracia no solamente delante de los ojos de Saúl al principio, sino también a los ojos de todo el pueblo. Dios, en medio de un corazón humilde, sencillo, y en medio de una vida prudente, porque si algo hemos leído es que se conducía prudentemente, medía sus palabras, medía sus actuaciones, pero dice que entraba y salía en medio del pueblo. Y eso me hace ver, iglesia, que era un hombre que sabía estar en medio de altos mandos y altas jerarquías, pero sabía estar en medio del pueblo. Por eso el pueblo le amaba tanto y le respetaba tanto, porque era un hombre que sabía que había salido de detrás del redil de las ovejas. Y era un hombre que se conducía prudentemente en todos sus asuntos, de tal forma que Saúl le pone a liderar a su ejército. Liderar no es algo sencillo ni fácil, pero cuando a ti te acompaña la prudencia y no la impulsividad, no el griterío, no el chisme, no la murmuración, porque gente discreta la quiere todo el mundo, pero gente chismosa, gente que habla, impulsiva, que todo lo critica, que en todo se queja, la gente la va apartando.
Pero un corazón prudente, Dios lo bendice. Y él entraba y salía en medio del pueblo y era acepto delante de todos. Pero como a eso se le sumaba que era un tipo valiente, vigoroso y hombre de guerra, cuando salía a la guerra, él mataba a 1000 más. Y las mujeres que en aquel tiempo entonaban cantos con panderos, con címbalos, empezaban a cantar. Y cuando Saúl oye, se llenó de ira y de rabia. ¿Cómo que David mató a 10.000 y Saúl a 1000? A este no le queda más que coger el reino. ¿Y cómo lo sabía él? Que Dios estaba con David. La clave del éxito es que David perfiló un carácter, desarrolló un carácter y Jehová estaba con él. La clave de nuestro éxito, iglesia, va a ser que yo no viva en mi viejo hombre, en mis deseos como viejo hombre, una vieja naturaleza, y yo me alinee a la naturaleza que hay en Cristo Jesús y me visto de ese nuevo hombre y renuevo mi entendimiento y me transformo a través de la renovación de mi entendimiento, leyendo la palabra de Dios, y le pido a Dios sabiduría y prudencia para llevar adelante la vida, iglesia, y me corrijo y tengo dominio propio. Hay una parte que hace Dios, pero hay otra parte que la haces tú. Iglesia, refrenando tu lengua, viviendo conforme a la palabra de Dios, pero siendo muy firme y en nada intimidados por aquellos que se oponen. Te lo digo y te lo repito, por nada intimidados en los que se oponen. No vivas intimidado ni con temor. Si Dios te trae, Dios te capacita y Dios te sostiene, pero preocúpate de estar muy alineado y de guardar la palabra de Dios, porque desobediencia a Dios no le agrada, rebeldía a Dios no le agrada, obstinación a Dios no le agrada. Dios busca obediencia y prestar atención a su palabra. Amén. Te dejo solamente con unos versículos de Proverbios. Proverbios 10, 19. Si eres de los que anota y luego lee en su casa, Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Te lo simplifico. El que mucho habla, mucho yerra, y el que es sabio refrena su lengua. En la demasiada conversación, al final uno mete la pata. Haz filtro en lo que dices. Amén. Sé prudente. Proverbios 12, 16. Proverbios 12, 16 dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio muestra enseguida su enojo, pero el sabio y el prudente pasa por alto la ofensa. Una persona arrogante, una persona que no es sensata ni prudente, en cuanto te ofendan, y créeme que vas a salir por estas puertas y siempre te vas a encontrar a alguien en el metro, un compañero de trabajo, un jefe, alguien que no se ha levantado con muy buen pie, y casi todos los días, casi todo el mundo se levanta con el pie izquierdo. Pero dice que el sabio es el que pasa por alto la ofensa, que no la hace frente. Cuando tú recibes un insulto, un menosprecio, directamente te haces así y continúas tu camino. Cuando un jefe no te ha hablado como tú crees que te debería de hablar, no hagas frente, pasa y continúa tu camino. Dios lo ve. Pero el necio rápidamente da a conocer su ofensa. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué? Repítelo, repítelo. Somos así. Eso no me digáis que no, porque somos... Venga, y si vas conduciendo en el coche, ¿qué? ¿Te has metido? ¿Qué quieres? Rápidamente. Pero el sabio
pasa por alto la ofensa. Otro proverbio y con él terminamos. Proverbios 15:5. Dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y esto va para los jóvenes. El necio va a menospreciar el consejo de sus padres, no lo va a tener en cuenta. ¿Qué vas a saber tú? Mamá, los tiempos han cambiado, que ya no es tu generación, que ahora nos movemos mucho más rápido. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a decir? Y tú no sabes que los padres tienen un peso de experiencia, que cuando tú vas, ellos han ido y han vuelto. Iglesia. Y el necio menosprecia el consejo de sus padres. Más prudente es el que oye y hace caso. A no ser que tengas un padre o una madre que tú ya sepas que mira, no conoce a Cristo, no tiene ningún sentido, me incita al pecado, que también los ha habido así. Padres que le han dicho a sus hijos, hazte un hombre, venga, acuéstate con una mujer, haz esto, haz lo otro, y que incitan a sus propios hijos directamente a pervertirse. No hagas caso de eso. Pero cuando tú sabes que tus padres te enseñan con coherencia y que están viendo de largo un peligro, haz caso, porque prudencia te acompañará. Hay algo que vi en las redes sociales y me gustó, y habla acerca de que el éxito, Sama, si me lo pones, el éxito requiere reemplazo. El éxito, tener éxito, requiere reemplazar cosas en tu vida. Vamos a leerlas. Alcohol por agua. Fracaso por aprendizaje. Televisión por libros. La culpa, en vez de tener un sentimiento de culpa porque a mí, porque mira, porque lo que me han hecho, ser responsable, la responsabilidad. Pensar demasiado, no, acciona, pon acción. Las quejas por gratitud. Influencers falsos por creadores que inspiren. Hoy en día en redes sociales la gente tiene imagen de youtubers y gente de influencia que lo que te está incitando es a lo malo, a la maldad, a la perversión, a la exhibición únicamente de tu cuerpo, como si fuera el cuerpo lo único que vale en la vida, iglesia, y verás que rápido se cae todo. Pensar demasiado, las quejas por gratitud, influencers falsos por creadores que inspiren, trasnochar con el móvil por dormir. Vas a valorar mucho cuando sepas que como no duermas tus horas, al día siguiente no puedes ni pensar. Así que reemplaza trasnochar con el móvil por dormir. Amigos tóxicos por mentores, consejeros, gente de confianza. Esa gente tóxica que continuamente te está incitando a hacer cosas malas, a ir a sitios que no te convienen, a pensar o a vivir de una forma inadecuada. Iglesia, rodéate de consejeros, de líderes, de gente que sabes que hablan sabiduría y que aconsejan verdaderamente conforme al consejo de Dios en tu vida. Así que reemplaza para vivir con éxito. Es un resumen porque realmente casi toda la psicología actual, casi todos los movimientos filosóficos actuales y los pensamientos actuales, todo está sacado de principios bíblicos. Dicho en otras palabras más modernas, pero la realidad es que todo esto está ya en la palabra de Dios, iglesia. Amén. Vamos a ponernos en pie.